En el presente video voy a proceder a explicar el cálculo de una sumatoria finita, la cual va a requerir dos caminos de solución. El primero es mediante el uso de sumas telescópicas y el segundo mediante el uso de derivadas. Cabe mencionar que dichas estrategias de solución es importante comprenderlas del por qué se aplica y comparemos cuáles son como las ventajas de un método con respecto al otro de solución. Entonces voy a compartirles el ejercicio. El ejercicio es este de aquí. Nos pide calcular esta sumatoria finita. Entonces, como les comenté, el primer camino de solución va a ser mediante sumas telescópicas, pero no cualquier suma telescópica. En este caso vamos a tener que recurrir a una suma telescópica auxiliar. ¿Y cuál va a ser esa sumatoria telescópica auxiliar? Bueno, primeramente tenemos que recordar qué era una suma telescópica o cómo era que se definía. Si tenemos a sub k menos a sub k menos 1 de esta estructura, simplemente evaluamos en donde termina el contador de la sumatoria, en este caso en donde dice a sub k evaluamos n, y donde dice a sub k menos 1 evaluamos donde inicia, que en ese caso es m. Entonces, una vez dicho esto, vamos a plantear esta sumatoria de aquí, que es telescópica, porque vean que si ustedes observan, este sería mi A sub k y este sería mi A sub k menos 1, por lo que solamente hablamos donde finaliza el contador de la sumatoria, que en ese caso es n, y donde comienza, que en ese caso es desde k igual 1. Dicha sumatoria telescópica auxiliar, recurrimos a ella porque en la estructura, ¿verdad? Tiene una parte de lo que queremos calcular, la suma, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k sobre 2 elevado a la k. Ve aquí aparece k sobre 2 elevado a la k y el contador de la sumatoria en cuanto a estructura se parece desde k igual 1 hasta n. Vea que acá es como si le estuviéramos añadiendo algo adicional a esto, a la sumatoria finita original, pero no lo estamos haciendo, sino que recurriendo a una suma telescópica auxiliar para poder dar con el cálculo de la sumatoria de nuestro interés, que en este caso es esta. Entonces, vamos a proceder a realizar simplificaciones. Ahora vean que también podemos simplificar lo que tenemos dentro del argumento de la sumatoria. Entonces, procedemos a realizar eso. Aquí solamente estoy haciendo propiedades algebraicas nada más. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Restamos la resta de fracciones homogéneas y hacemos la distributividad. Luego, tomamos términos semejantes, por decirlo así. K con menos 2k se nos va a menos k y el 2 se conserva, se mantiene tal cual. Luego lo que hacemos es, aplicando propiedades de sumatoria, llegamos a esto de aquí. Y vean que si ustedes son observadores, esta sumatoria que está por aquí, esta es la que queremos calcular. Pero tenemos el asunto de que tenemos esto de aquí, esta otra suma. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Si nos interesa esta suma de aquí, tenemos que, como por decirlo así, despejar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Este que es, eso que está restando lo pasamos sumando al otro lado de la igualdad. Y este n sobre 2 elevado a la n lo pasamos restando. Entonces, hagamos eso. Y nos queda esto de acá. Ahora vean que esta sumatoria es geométrica. Esto porque, si ustedes notan, 1 sobre 2 elevado a la k
es lo mismo que decir un medio elevado a la k. Y eso ya tiene la estructura de suma geométrica. Pero vean que comienza desde k igual 1. O sea, sí sigue siendo suma geométrica, pero lo usual es que comience desde k igual 0 para poder aplicar una fórmula directa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar un cero conveniente. 1/2 elevado a la 0 menos 1/2 elevado a la 0. Vea que si juntamos estos dos términos de aquí, bueno, esta es ese 1/2 elevado a la 0 y con estas sumatorias se nos convierte en una sola suma. En ese caso, desde k igual 0 hasta n, de 1/2 elevado a la k. Y bueno, operamos aquí. 1/2 elevado a la 0 es 1. Y con el menos que teníamos, lo bajamos al cual. Ahora sí, vean que esta es la fórmula de una suma geométrica. Claramente, siempre y cuando x sea distinto de 1. En este caso, como x es igual a un medio, podemos aplicar esa fórmula que estoy señalando. Y entonces procedamos a aplicarla. Entonces, obtenemos esto de aquí. Vea que 1 menos un medio es un medio. Y además podemos ver que podemos hacer una distributiva. Entonces nos queda, entonces lo que nos queda es lo siguiente. Esto de aquí. Y cabe mencionar que acá en unos pasos que ustedes observaron, aquí se aplicó propiedades de potencias. Distribuimos la potencia de n más 1 y por eso nos quedó esto de aquí. Entonces, continuando con la idea, hacemos la distributiva. 1 menos un medio era un medio. Luego, vea que 2 sobre un medio es 4. Distribuimos el 4 y nos queda esto de acá. Ahora vean que yo puedo hacer una resta. 4 menos 2 que es 2. 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado. Luego, a propiedades de potencias, restamos los exponentes porque tiene la misma base. Hacemos una distributiva por ahí. Luego nos queda 1 menos n, ¿verdad? En esa potencia. Luego sacamos un menos como factor común. Luego nuevamente otra propiedad de potencia y nos queda esto de aquí. Vea que ya casi terminamos. Luego noten que 1/2 elevado a la n-1 lo podemos ver de esa manera. 2/2 elevado a la n. Y vean que ya casi terminamos. Nada más aquí lo que nos queda es ver este menos y este menos. Podemos sacar un factor común de ese menos. Sumamos las fracciones. Y finalmente nos queda eso de aquí. Por lo que la sumatoria finita de nuestro interés va a dar como resultado 2 menos n más 2 sobre 2 elevado a la n. Eso mediante el camino de sumas telescópicas. Ahora probemos el otro camino que les comenté al inicio de este video, mediante el uso de derivadas. Bueno, primeramente mencionar que si vamos a usar una derivada, digamos, para este camino de solución, necesitamos definir una función para hablar de derivadas. Entonces, definimos una función f tal que va a ser este dominio, los reales positivos excepto el 1, y como codominio R. Y el criterio va a ser este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aplicar definición de sumatoria, que en ese caso vamos a ir sumando término a término. X elevado a la 0, o sea, cuando k igual a 0, tenemos x a la 0. Cuando k es igual a 1, tenemos x a la 1. Cuando k es igual a 2, tenemos x elevado a la 2. Y así vamos sumando x elevado a la 0, más x elevado a la 1, más x elevado a la 2, más hasta x elevado a la n. Pero a su vez, esta sumatoria que estoy señalando es una suma geométrica, por lo que aquí estoy aplicando la fórmula directamente. Y además, como el dominio nos indica que x es distinto a 1, la podemos aplicar sin mayor problema.
Entonces, derivamos a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Y entonces nos queda eso acá. Ahora ustedes dirán, ¿por qué pasó desde k igual 0, digamos, donde teníamos la sumatoria esa que definimos y empezamos a ir de la nada con k igual 1? Bueno, es que ven que cuando derivamos ya se nos cambió la estructura incluso de lo que está dentro del argumento de la sumatoria. Y aparte, que si ustedes notan, acá 0 por x elevado a la 0 es 0. Entonces, para abreviar todo esto que estoy subrayando, digamos estas sumas, yo lo abrevié así. Desde k igual 1, ¿verdad? Vea que aquí aparece el 1, aparece el 2, aparece el n. Y acá es k menos 1, o sea, 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1, n menos 1. Por eso tiene esta estructura, la sumatoria. Ahora, para el otro lado de la igualdad, para el lado derecho de la igualdad, lo que hacemos es aplicar regla del cociente en derivadas y otras reglas de derivación y llegamos a esto. Luego noten, x elevado a la k menos 1, lo que lo que eso es igual es a x elevado a la k por x elevado a la menos 1 y x elevado a la menos 1 es 1 entre x, por lo que sale fuera la sumatoria, como ustedes ven ahí. Entonces vamos a proseguir. Pasamos x multiplicando al otro lado de la igualdad, distribuimos x y vean que si tenemos esta sumatoria y si recordamos que la sumatoria de nuestro interés es de k igual 1 hasta n de k, de 2 elevado a la k, y vean que yo puedo ver esto, digamos que escribí anteriormente, como k por 1 medio elevado a la k. Entonces vean que acá nada más la diferencia es que tenemos x y aquí tenemos 1 medio. Por eso es tomando x igual a 1 medio y obtenemos directamente lo que queremos calcular. Nada más que lo que nos queda es simplificar al máximo. Entonces, evaluamos x igual a 1 medio, aplicamos una que otra propiedad de potencia y realizamos respectivas operaciones en números reales. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, distribuimos esto 1 medio, nos queda esto de acá, distribuimos 1 medio con este paréntesis que está aquí, por aquí donde estoy señalando. Bueno, aplicamos factor común de 1/4 y vea que ahora sí podemos cancelar 1/4 con 1/4, nos queda esto de acá. Pero eso podríamos dejarlo como resultado final, pero queremos corroborar que también llegamos a lo mismo que hicimos en el camino 1. Entonces lo que nos queda es distribuir la potencia de n y multiplicarlo con n más 1 y nos queda esto de acá. Ahora distribuimos el menos, digamos, del que está fuera de este paréntesis. Y ahora vean que menos 1 sobre 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 elevado a la n es menos 2 sobre 2 elevado a la n. Por lo que nos queda esto de acá. Podemos aplicar factor común del menos. Sumamos fracciones y nos queda lo mismo que hemos llegado al camino 1. Entonces, lo que quiero que ustedes observen es que ambos caminos de solución tienen su diferente estrategia de solución. Vea que si ustedes son observadores, el camino de la derivada más bien fue como un poquito más laborioso. Entonces vieron que una suma telescópica auxiliar puede ser que nos simplifique más el proceso de resolución. Pero igual les pongo estos dos caminos de solución porque, por ejemplo, en este del uso de las derivadas se parece un poco a lo que hacemos cuando calculamos algunas series que ocupan series de potencias. Bueno, pero eso ya
ameritaría otros videos que más adelante tendría pensado subir, pero aquí quería ver cómo uno puede usar incluso las derivadas en en sumatorias finitas. Entonces, espero que con este video haya sido de su agrado y que hayan aprendido un montón. Y bueno, hasta luego.